va? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Felices 444 años a la ciudad de Santa Fe, nuestra vieja y querida Santa Fe, bien vieja, 444 años tan vigente, tan querida, a veces denostada, sobre todo cuando tenemos que sufrir los calores, la humedad, los mosquitos. Nos gustan los alfajores, las mujeres, la cerveza, el puente colgante. Lo cierto es que más lejos, más cerca, sobre todo cuando uno está fuera de su territorio, la extraña todo lo que supone la santafesinidad, uno puede decir así, el Colón Unión, la reunión de amigos, el Boulevard, el Parque del Sur. Hay un tema que escribió Horacio Guaraní que se llama Carta a Santa Fe, que escribió desde el exilio y que realmente es un verdadero poema de quien siente la nostalgia de estar tan lejos de una Santa Fe que él describe muy antigua. Si ustedes me preguntan, es la Santa Fe que vivió mis viejos, porque en los personajes que describe Guaraní están los que transitaban el barrio sur, el barrio tradicional y antiguo del casco antiguo de la vieja ciudad de Santa Fe. Y hoy está cumpliendo 444 años, ya está prácticamente en los albores, digamos que ya está en el poste, en lo que queda después. Ya están la sobremesa, las empanaditas de copetín, algunos sanguchitos. Algunos estarán poniendo la corbata, atándose a la cabeza, como cuando son los grandes festejos. Lo cierto es que hoy estamos cumpliendo 444 años. Más allá de esto, la política sigue, la ciudad sigue, tiene su propia dinámica. Les proponemos esta noche dialogar, charlar con Pablo Farías. Decíamos ayer en Veo Noticias que el gobierno de Miguel Liffi transita horas decisivas para decidir su futuro gabinete, pero también para decidir su relación con la nación y el resto de los estados provinciales. Así que el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, vamos a estar intentando charlar con él sobre estos temas y otros que se presenten. Sigue el run en torno de las escuchas telefónicas. Hay varias, ¿cómo podríamos decir?, acciones, por ahora administrativas, que se dan contra los fiscales Arieti y Apuyán y María Laura Martín. El abogado patrocinante es Néstor Oroño, así que vamos a estar charlando con él. Miguel Ángel Dalla Fontana es periodista y vamos a charlar con él a ver si hay una caracterización del ser santafesino. Esta es nuestra propuesta para esta noche, apertura, y enseguida empezamos. Decíamos en la apertura que el gobierno de Miguel Liffi transita horas decisivas de aquí a la segunda parte de su gestión, los próximos 2 años. Pablo Farías, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Coincide en esto que marca un punto divisorio o un punto de partida hacia los segundos 2 años de gestión del gobierno? Sí, seguro que después de estas elecciones de medio término uno tiene que hacerse replanteos. El gobernador mismo se está planteando los objetivos para lo que queda de la gestión, que nosotros prevemos que van a ser años muy intensos, ¿no? Fundamentalmente estamos viendo el año que viene un año de muchas concreciones y realizaciones que van a producir desafíos muy grandes, ¿no? Estamos próximos, por ejemplo, a inaugurar el Semafé. Detrás de la inauguración de ese edificio está todo el desafío de lo que es un efector nuevo de salud y un paradigma distinto en la salud, ¿no? Porque allí se van a derivar todo lo que es la atención de las cuestiones ambulatorias y se van a descomprimir distintos efectores que hoy lo tienen, ¿no? Como los hospitales, como los centros de salud. Con lo cual, allí hay un desafío importante de gestión detrás de eso, sumado, ya que estamos hablando de esa área, sumado a lo que es el hospital de Venado Tuerto y el de Ceres, que
que se ha inaugurado hace muy poco, y bueno, estamos próximos a asumir ese desafío. Pero también el plan de obra pública que se ha planteado ya desde el año pasado, que se ha intensificado el presente año, va a seguir en ese ritmo para el año siguiente, así que también vamos a estar allí detrás de la realización de esas obras, de las licitaciones, de la concreción de los objetivos planteados. Son años de mucho trabajo, de mucha intensidad de gestión, y es bueno que nos replanteemos y que repasemos los objetivos que tenemos. Y ahora, en esto creo que está la faceta técnica que estabas mencionando recién, pero también está la faceta política, ¿no? Esto de relacionarse con el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que, a propósito de las elecciones de medio término, ha ganado pero no ha conseguido mayorías legislativas en el Congreso, la relación con el intendente de Santa Fe, el jefe del radicalismo, hasta fin de año, pero a su vez el intendente de la ciudad capital, la necesidad de llevarse bien en términos institucionales, por todo lo que esto supone. Están dadas estas condiciones, sobre todo en lo que se ha abierto esta ventana, ¿no? Esto de la relación, un nuevo pacto fiscal que mañana tendría, algunos dicen, quieren, la última reunión. Yo tengo mis serias dudas de que esta sea la última reunión, no digo que no se vaya a alcanzar, pero me parece que todavía hay algunas cosas que arreglar, ¿no? Sí, es cierto. Desde el inicio de la gestión, el ingeniero Lipsi nos ha planteado a todos, el gabinete como equipo de trabajo, tener la mejor relación posible con el gobierno nacional. De hecho, nosotros hemos asistido a cada convocatoria, los distintos ministros, el mismo gobernador, y tratamos de tener un trato fluido con los funcionarios de las distintas áreas, encontrar objetivos comunes, y la verdad que seguimos estando en esa línea y con la mejor y mayor predisposición. Lo que pasa es que en términos de algunas iniciativas del gobierno nacional, nosotros no podemos dejar de marcar nuestras disidencias o nuestras diferencias, ¿no? Hoy estamos en plena discusión y análisis de este consenso tributario o nuevo pacto fiscal, como quiera llamarse, que está planteando el gobierno nacional, y frente a eso nosotros tenemos que advertir que hay cosas que interpretamos que afectan fuertemente los intereses de la provincia, ¿no? Por ejemplo, plantearnos o sugerirnos o de alguna manera poner sobre la mesa la necesidad de que renunciemos a las acciones judiciales que estamos llevando adelante como provincia por la deuda que la nación tiene con los santafesinos, es un planteo para nosotros imposible de acudir, un planteo que no al menos sin un plan de pago. No, bueno, distinto es un acuerdo extrajudicial o judicial donde haya una propuesta concreta que podamos aceptar, que o logremos el consenso para aceptar y a partir de allí haya un desistimiento de continuar con las acciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no habiendo eso, hacer un desistimiento o una renuncia en pos de un acuerdo más grande, la verdad que... Hoy ya tiene el número de expediente, claro, sí, fue presentado hace unos 15 días atrás. Sí, 2 semanas aproximadamente. Pero además hay un contrasentido muy fuerte, una contradicción muy fuerte en el mensaje de la Nación, que por un lado nos está pidiendo este tipo de esfuerzo a la mayoría de las provincias, y por otro lado con Provincia de Buenos Aires tiene un trato totalmente desigual, sin que haya ninguna reestructuración del gasto, de ajuste, ni de fallo de ningún tipo de la Corte, sin que se haya expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya se le han garantizado fondos absolutamente importantes. Es el doble de lo que ustedes están reclamando. Es mucho más de lo que estamos pidiendo, pero además se los están prometiendo para estos ejercicios, con lo cual va a ser de cumplimiento inmediato según lo que se está diciendo. Eso realmente va muy en contra de lo que se quiere buscar por otro lado, ¿no? Un consenso donde las jurisdicciones provinciales reestructuren la forma en que recaudan los recursos, qué tipo de tributos están ejecutándose, reestructure la forma en que se realiza el gasto estatal para reducir los déficits. Eso no lo estamos viendo que se le está exigiendo a la provincia de Buenos Aires como se nos está exigiendo al resto de las provincias, y, por ejemplo, además se le está dando fondos, lo cual es en la reducción del gasto, ¿no? ¿Por dónde apuntan concretamente a la reducción de personal?
Bueno, está planteado como un objetivo, ¿no? La reducción del gasto público, y también allí el ítem de personal está presente. Inclusive hay algunas fórmulas de las que se estaban hablando, de cantidad de empleados públicos por habitantes. Bueno, nosotros creemos que desde todo punto de vista la provincia de Santa Fe tiene un estado de razonable dimensión de acuerdo a su economía, a su población y a su territorio. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que tenemos que sentarnos a ver, pero no estamos pensando que en la provincia la solución de los problemas de déficit que estamos teniendo, que son manejables y que no son críticos por ahora, pasen por reducción de empleados públicos, ¿no? Creemos que eso puede manejarse. Hay que ver cómo manejamos el déficit de la caja de jubilaciones, que es importante, que ha ido creciendo y que hay que atenderlo. Por lo menos tenemos que sentarnos con todos los sectores a verlo, cómo encontramos algunas variables que nos ayuden a que no se siga sosteniendo ese déficit, y que además también tenemos derecho a exigir lo que la nación tiene que aportar para reducir ese déficit. Por lo tanto, creemos que hay cosas para hacer, y hay cosas también para hacer desde el punto de vista tributario. Nosotros no nos negamos a discutir una mejor estructura tributaria, impuestos que ayuden a la producción, que ayuden al comercio, que ayuden a las relaciones económicas de la sociedad y no que las traben, y que impacten más en el capital que está parado, detenido, congelado de alguna manera y que no es productivo. Está bien, es lógico, nosotros estamos de acuerdo, pero cuidado, no estamos dispuestos a resignar potestades tributarias de la provincia, a trasladarlas a la nación, porque ¿cuál? Eso es, por ejemplo, la potestad de cobrar el impuesto en los ingresos brutos. Estamos de acuerdo que no es el mejor impuesto y que trae distorsiones en la economía, que hay que ver con mucha gradualidad cómo se puede ir suplantando ese impuesto por otros tributos. Ahora, los tributaristas dicen que hay algo que tiene esta reforma tributaria, es su gradualidad, que inclusive hasta lo tildan de bastante timorato porque los objetivos son a 5 años y de manera muy gradual. Nosotros lo estamos analizando. De todos modos, a ver, para decir algo que nos preocupa, no es bueno dejar de recaudar en términos provinciales en pos de recursos que reemplazan esos recursos provinciales, pero que vienen de coparticipación federal, porque es de alguna manera ir en contra de la lógica del federalismo tributario que pretendemos, donde haya mayores potestades en las provincias y menos en la nación. Ir en contra de eso nos pone en un gran riesgo, que mañana cambien las reglas del juego a nivel nacional y perdamos esos recursos, como ha pasado en otras circunstancias históricas, y que después nos cueste mucho recuperarlos, ¿no? Por eso estamos viendo con mucho cuidado todas y cada una de estas propuestas. Realmente es muy difícil que mañana el gobernador o el Ministerio de Economía, que van a estar presentes en esa reunión, puedan avanzar en la firma de un acuerdo, salvo que sean líneas muy genéricas, porque cuando uno entra en el detalle todavía nos faltan muchos acuerdos, y porque además el gobernador quiere también plantearlo al resto de las fuerzas políticas santafesinas, a las instituciones, a las fuerzas vivas, al Consejo Económico y Social. ¿Un pacto fiscal debe ser ratificado por la legislatura? Sí, seguramente, y sí, porque además si tiene modificaciones en los tributos provinciales, necesitamos leyes provinciales para establecerlo, así que sí o sí tiene que ir a la legislatura. Por eso es que vamos a buscar los consensos de los sectores políticos en representación parlamentaria, y también el gobernador lo quiere plantear la semana que viene, darlo a conocer y escuchar las opiniones del Consejo Económico y Social, que es un consejo que se está reuniendo periódicamente, que se ha reunido el año pasado, durante todo este año se ha reunido. Esta va a ser la última sesión plenaria del Consejo, y allí vamos a también trabajar junto a los representantes de las distintas instituciones sociales, del trabajo y de la empresa, para que ellos también puedan expedirse sobre esto, ¿no? Estamos analizando la relación nación-provincias en lo que tiene que ver a cuestiones, ingresos, gasto. Hacia adentro, en lo político, decíamos que también está esta otra faceta decisiva donde el gobernador debe decidir quiénes van a seguir acompañando, quiénes no, si es que va a haber un no, en su gabinete provincial. ¿Qué yo sé que es muy personal del gobernador, pero digo, ¿qué lectura han hecho? Porque además está la lectura institucional, está la lectura política después de una derrota muy dura del oficialismo en la provincia de Santa Fe en las elecciones de medio término. Sí, en las elecciones de diputados nacional nosotros tuvimos un resultado que está lejos de lo deseable o de lo esperado.
tenemos explicaciones y podemos dar cuenta de una serie de circunstancias que llevaron a ese resultado, pero lo que tenemos que hacer seguro es una autocrítica y un análisis y plantearnos a partir de allí nuevos objetivos. Respecto de la conformación del gabinete, dos cosas son inexorables. Por un lado, el necesario reemplazo de dos ministros, uno Luis Contigiani, que va a asumir como diputado nacional, el otro Miguel González, el ministro de Salud, que va a asumir como senador en reemplazo de Emilio Jatón, que va a asumir como concejal. Esas dos carteras hoy se está trabajando y viendo quién los va a reemplazar. No es bueno para nosotros hablar de nombres hasta no tenerlos definidos, porque eso produce un desgaste, genera expectativa, y no es bueno así hasta que no estén definidos y no se hagan anuncios oficiales, no vamos a hablar de nombres. Y en el resto de la cartera, lo que es seguro es que el gobernador va a seguir privilegiando los criterios de gestión por el mero criterio político. ¿Esto qué quiere decir? No es que no va a haber una discusión política sobre quiénes sí, pero no el reparto como para dejar conforme sin tener en cuenta exactamente, el perfil técnico. Pero lo que sí es claro, y de ninguna manera va a ceder el gobernador en esto, a que entremos la discusión de los distintos ministerios a una cuestión meramente de intercambio o de compensaciones político-partidarias, ¿no? Se van a seguir privilegiando los mejores perfiles de gestión para cada lugar, y obviamente también se va a poner la discusión política de los lugares arriba de la mesa. Es una realidad del Frente Progresista, pero insisto con esto, ¿no? La prioridad es el perfil de gestión, porque es la decisión que el gobernador tiene tomada de aquí hasta el fin de su mandato, ¿no? Hablándose en términos futbolísticos y para no herir susceptibilidades de nadie, ¿no? que son de Newell's Central o de Unión y Colón. River viene de perder el clásico. Sí, claro. Y de última, el gobernador, a quien eventualmente sea su reemplazante, en vez de ofrecerle jugar en Boca, le dice: vas a jugar en River. ¿Hay postulantes para jugar en River? Sí, claro. No sé si fue gráfica. Sí, viene golpeado, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿cuánto me suma? Falta todavía, sí, hay, por supuesto que hay. Hay postulantes, hay intereses. A ver, nosotros formamos parte de una coalición política que, más allá de haber quedado de alguna manera relegada electoralmente por lo que hoy es la discusión nacional, por lo que hoy son claramente las posiciones que más competitivas nacionalmente, y nosotros no tenemos una expresión nacional, eso es claro, una expresión muy local, muy provincial, pero todavía como expresión provincial tenemos mucho hilo en el carretel, tenemos mucho para discutir, hay estrategias para plantearse. El campeonato está en desarrollo, faltan muchas fechas para la gran final. No, nosotros creemos que el Frente Progresista todavía puede seguir planteando alternativas a la sociedad de cara al 2019. Candidatos va a haber seguramente y muy buenos, y también en términos locales, ¿no? Nosotros como objetivo tenemos planteado dentro del Frente Progresista lograr un triunfo en la ciudad de Santa Fe y recomponer la situación electoral que se ha presentado en la ciudad de Rosario, ¿no? Revertirla y seguir sosteniendo el gobierno en esa ciudad, y por supuesto que también en la provincia. A propósito de la política, mucho se dice, los observadores políticos, y me excluyo de ellos, ¿no? Que las perspectivas del Frente Progresista van de la mano de una buena imagen de Miguel Lifchit. Un Miguel Lifchit que no tiene reelección y que buscaría en 2018 la reforma de la Carta de la Constitución de la provincia, en donde se le permita la reelección. ¿Se va a insistir el año próximo o se va a abrir la discusión a la reforma provincial? Lo que es seguro es que el gobernador va a insistir con la reforma de la Constitución, porque está planteado como un objetivo de gestión. Y lo que ha dicho en su momento, y lo sigue sosteniendo, y va a seguir en ese lugar, la reforma de la Constitución la vamos a impulsar igual, con reelección o sin reelección del actual gobernador. Eso es una discusión que se dará en su momento, pero no está supeditada la iniciativa de reformar la Constitución provincial a la posibilidad o no de la reelección del actual gobernador. Eso quiero dejarlo en claro, lo dejó en claro en su momento Lifchit cuando presentó la iniciativa de las bases para la reforma. Seguimos trabajando en ese sentido. Seguramente antes de fin de año vamos a estar teniendo novedades respecto del proyecto de reforma de la Constitución, y seguramente va a ser un tema de gran importancia política
fundamentalmente en la primera mitad del 2018. Insisto, no está descartado la idea, obviamente hay discusión sobre esta cuestión de la reelección, porque además hay una gran asimetría en la Constitución provincial, donde los únicos cargos que no tienen posibilidad de ninguna reelección son el gobernador y vice. El resto no solo tienen posibilidad de reelección, sino de reelección indefinida. Legisladores provinciales, diputados, senadores, presidentes o comisiones comunales, los intendentes, los concejales, todos pueden ser reelectos indefinidamente, salvo gobernador y vice que no tienen ni siquiera una. Digo, esa asimetría seguramente va a entrar en debate y por supuesto que, como siempre, va a entrar en debate la posibilidad de reelección del actual gobernador. Pero no es un obstáculo, no va a ser un obstáculo puesto por la gestión o un requisito previo para ir por la reforma de la Constitución. Y vamos a, es el ministro político, así tenemos que hablar de política. Sí, en claro. su momento el gobernador habló de relanzamiento del frente, de abrir el frente. Esto se está llevando a cabo, se están manteniendo reuniones y esa apertura al frente uno supone decir, bueno, se incorporan más actores. ¿Ya hay alguno interesado golpeando la puerta o ustedes convocándolos a incorporarse a este frente? Estamos trabajando en darle el grado de apertura necesaria al frente. Nosotros creemos, somos muchos dentro del frente los que creemos que hay que pensar con amplitud, abrirlo a figuras, más que a partidos, a figuras representativas de la sociedad que pueden ayudarnos a fortalecer y a relanzar este frente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de lo sucedido en Santa Fe con Emilio Jatón, ¿no? Una figura que no viene de la política, de gran conocimiento y que se integró hace muy poco al Frente Progresista y que realmente nos sentimos muy bien y muy cómodos con él y ha tomado una gran decisión, una histórica decisión de dejar una banca, la comodidad de una banca del Senado para dar su pelea en el marco de la ciudad. Me parece que ese es un ejemplo, no quiere decir que solamente nos vamos a concentrar en figuras de ese tipo, pero es una posibilidad. Y también, digo, nosotros tenemos que renovar y fortalecer el diálogo con las instituciones de la sociedad civil. Me parece que allí también hay personalidades, hay instituciones en distintas localidades de la provincia con las cuales se está conversando y que quieren sumarse al Frente Progresista. Gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros establecemos aquí la primera pausa, estamos sin ánimo de polemizar, festejando. Me parece que Serrulla se quedó con Juan de Garay abrazado, festejando los 444 años de la ciudad de Santa Fe. Pausa y enseguida volvemos.